Hola, ¿cómo están? Somos alumnas de la carrera de Arquitectura de la Universidad Americana, Asunción, Paraguay. Como trabajo de la materia Introducción al Urbanismo, les estaremos explicando el tema Urbanismo en la Roma Imperial. Urbanismo romano. Los romanos desarrollaron el plano endamero, que implica una ciudad con manzanas cuadradas y una red ortogonal de calles paralelas y perpendiculares. En el cruce de sus dos arterias principales, el Cardo, con dirección norte-sur, y el Decumanus, con dirección este-oeste, se ubicaba el foro. En ellos se reunían el Capitolio, los templos dedicados a Júpiter, Juno y Minerva, la curia, la sala para asamblea urbana, la basílica, el edificio para el ejercicio de la justicia, la cárcel y los monumentos. Además del foro también encontramos las termas, los teatros, anfiteatros, mercados y las viviendas. Fundada en el año 25 a.C. tras la derrota de la tribu local los Lasaci por las fuerzas romanas bajo el mando de Terencio Varro Murena, el primer asentamiento romano consistió en un campamento militar en el emplazamiento de la aldea de los Lasaci, conformado por 3.000 legionarios y sus familias, en el valle del Dorabalte. Había sido fundada como colonia con anterioridad al año 100 a.C. En el 22 a.C., Augusto ascendió de categoría al campamento, convirtiéndolo en una colonia sólidamente fortificada, a la que dio el título de Augusta Praetoria Salasorum. La retícula rectangular cubría una superficie de unas 40 hectáreas. 6 calles dividían la ciudad en 16 manzanas principales reticulares, que a su vez se encontraban subdivididas en Isulae de unos 82 por 64 metros. La arena se ubicaba en el noroeste. Pompeya está conservada de forma única, proporcionando muestras representativas de la forma urbana y el estilo de vida social de la época. El planteamiento urbano romano, que continuada en un desplazamiento, ha hecho posible llevar a cabo la excavación. Su forma corresponde esencialmente al periodo helenístico, fundada en el siglo VI como colonia griega, pero reconstruida hacia 200 a.C., donde las prácticas urbanísticas griegas fueron reemplazadas por los métodos romanos. El defecto de su ubicación resultó fatal para la ciudad y sus habitantes. Pompeya se halla situado en una región junto a la bahía de Nápoles. La ciudad era más o menos ovalada, tenía 1.300 metros de largo y 650 metros de ancho, con una superficie de 65 hectáreas rodeada por una doble muralla. Ostia Antica fue una ciudad antigua de Italia que funcionó como puerto de la antigua Roma y estaba ubicada en la boca del río Tíber. Según la leyenda, fue fundada por Anco Marcio, uno de los reyes de Roma, en el siglo VII a.C. Se dice que el primer asentamiento se remota solo al comienzo del siglo VII a.C. y solo al final del siglo se construyó una fortaleza rectangular rodeada por una muralla de bloques de toba y caracterizada por dos vías de comunicación principales, el Decumanus y Cardo, orientadas hacia los puntos cardinales. Aunque su función principal era militar, como base naval estratégica, Ostia se convirtió en un puerto fluvial, adquiriendo una función comercial para el abastecimiento de alimentos, especialmente el de trigo, y para la ciudad de Roma. En la época imperial es cuando Ostia adquiere un nuevo aspecto urbano, donde la función militar es dejada de lado y se impone la función comercial de la ciudad, donde se van iniciando la construcción de graneros y almacenes, como son las Horrea de Hortensio y los Grandes Horrea, así como también la redefinición de su centro político, lo que sería el Foro, donde se promovió la construcción de un Capitolium y el Templo de Roma y Augusto. Estos dos templos fueron una clara ruptura con el pasado, ya que no solo los edificios sagrados de épocas anteriores eran mucho más pequeños, sino que se construían a partir de materiales simples, para imitar al mármol. Por el contrario, para decorar este nuevo templo, el de Roma y Augusto, se utilizó en abundancia mármol precioso. Pero la transformación radical se produce cuando fueron necesarias las construcciones de nuevos edificios residenciales,
donde nacieron así las viviendas llamadas ínsula, para dar cabida a la creciente población de Ostia. A fin de llevar a cabo este proyecto importante, la mayoría de las domos existentes fueron reemplazadas por el nuevo tipo de vivienda. Se habían edificado también nuevas áreas y barrios enteros, pero por encima de todo debe tenerse en cuenta el área central de la ciudad, el foro, que era el eje y el centro de la vida pública. Se dice que en la segunda mitad del siglo II después de Cristo, la ciudad había alcanzado su máxima expansión con aproximadamente 50.000 personas, y el proceso de renovación de este periodo condujo a la construcción de nuevos edificios, y entre ellos se había efectuado la ampliación del teatro con una capacidad para unos 4.000 espectadores. Ya en la segunda mitad del siglo III después de Cristo, la ciudad perdió gran parte de su tejido urbano y se había construido el último gran edificio monumental de la ciudad, la iglesia episcopal, que fue destruida casi por completo, y solo hace unos años fue localizada y parcialmente excavada. Por último, la decadencia de la ciudad, causada por abrumadores acontecimientos históricos, provocó el abandono total de Ostia alrededor del siglo IX después de Cristo, cuando los últimos habitantes emigraron a un nuevo poblado amurallado. Después de su abandono, la antigua ciudad romana de Ostia, que a estas alturas era una zona invadida por la malaria, compartió el destino común de muchos otros sitios romanos abandonados, que eran objeto de saqueo continuo e inevitable, así como de la expoliación de materiales de construcción y mármoles que se asignaban a nuevos diseños arquitectónicos. España bajo los romanos. La época en la que España entró a formar parte de las provincias de Roma se inició en el 205 a.C., cuando el territorio fue dividido en dos provincias, de Hispania Criterior e Hispania Ulterior. Llevaban un estilo de vida urbano muy organizada, por lo cual se acentuó las formas urbanas compactas. Debido a la configuración montañosa de gran parte de la península, se consolidaron grupos regionales de pueblos independientes. Los cartagineses sucedieron a los griegos como comerciantes a lo largo de la costa mediterránea. Una vez establecidos en España, reconocieron su potencial como base en el continente europeo, desde donde podían lanzar operaciones militares contra Roma. En el 223 a.C., Asdrúbal fundó Cartago Nova, actual Cartagena, como nuevo arsenal púnico y base naval. Estaba convenientemente ubicada cerca de ricos yacimientos de plata. Al norte, en el Valle del Ebro, formaba frontera con los romanos, que tenían su base en Tarragona, y Barcino, Futura, Barcelona. El objetivo de los romanos era conquistar y romanizar los centros urbanos existentes, decidiendo conservar y crear nuevas ciudades. La dominación de Roma se apoyó en la creación de una amplia red de calzadas y puertos que aseguraban la comunicación entre ciudades y núcleos industriales y mineros, y así Roma afirmaba su fuerza en el desarrollo urbano. Hispania ya contaba con algunas ciudades indígenas o de los pueblos que habían colonizado el territorio desde hacía siglos. Aquellas que habían establecido un pacto recibían un trato de favor, que normalmente consistía en que no tenían que pagar tributo, aunque sí tenían que cumplir las obligaciones militares. En estas ciudades se mantuvo más vivo el pasado en forma del trazado de las ciudades, clases sociales dominantes e incluso en la pervivencia del culto a divinidades propias. Pero la aportación más original fueron las colonias, que eran las que habían sido fundadas desde sus inicios por Roma. Tal será el caso de León, Legio VII, Itálica Santi Ponzi y Emérita Augusta, la actual Mérida, con la finalidad de instalar a nuevos pobladores o tribus indígenas. Tierra adentro, los procesos de asentamiento urbano que la seguían exigían una mejora radical de la red de carreteras y su ampliación hacia las regiones conquistadas. Habían efectuado mejoras estratégicas al norte del Ebro y la prolongación de una carretera de primer orden a lo largo de la costa a través de la Hispania Citerior. La construcción de nuevas carreteras y el mantenimiento del sistema existente exigían una actividad continua. Así, los emplazamientos de las ciudades romanas en España han conocido una ocupación ininterrumpida a lo largo de los años. Las actividades normales de edificación y en muchos casos de extensa reconstrucción después de una devastación borraron las evidencias del periodo romano o más bien ocultaron de forma más o menos permanente sus restos urbanos. La primera invasión de Britania fue por Julio César. Se produjo después de la expansión del Imperio Romano. Su frontera
había avanzado desde los Alpes y los Cevenes hasta las costas del Canal de la Mancha. Problemas impidieron a Julio y a Augusto seguir con la penetración. Se invadió la isla y las legiones romanas. La conquista de Inglaterra, Gales y Escocia Meridional. Antes de la conquista, el planeamiento urbano se desconocía. Las capitales no consistían más que en un grupo de toscas, chozas apiñadas, interior de cinturones defensores de tierra. El poder romano se introdujo y se consolidó gracias a la construcción de ciudades, que se realizaba sobre emplazamientos de aldeas existentes. La organización de los británicos nativos se adaptó a las divisiones tribales, con ciudades de tercera clase, las civitas que actúan como capitales cantonales. El británico nativo, incluso el romanizado, siguió siendo un hombre de campo en su espíritu, y la aristocracia tribal prefería vivir en villas romanizadas, establecidas como fincas campestres, generalmente bien comunicadas con las ciudades. La muralla de Adriano está ubicada en el norte de Inglaterra. Fue construida entre los años 122 y 132 por orden del emperador romano Adriano, quien decidió poner límites a las fronteras para poder defender el territorio británico. La función de la muralla también era mantener la estabilidad económica, crear paz en la provincia y marcar físicamente la frontera del Imperio Romano. El muro se extendía 117 kilómetros desde el oeste hasta el este, construida con piedras obtenidas de las canteras cercanas. El relleno era de limo y escombros, aunque en algunas secciones se empleó arcilla. Tenía un grosor aproximado de 2,5 metros y una altura de entre 3 y 4 metros. Fue reparada y ampliada en el 209 y abandonada en el año 383. Después de su abandono, los habitantes de la región utilizaron muchas piedras de la muralla para construir granjas, iglesias y otros edificios. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987. Actualmente todavía subsisten importantes tramos de la muralla, mientras que otras secciones han desaparecido al haber sido reutilizadas sus piedras en construcciones vecinas durante siglos. La fundación de Constantinopla era un acto simbólico que pretendía inaugurar una nueva era, la de un imperio reunificado que recobraría el esplendor de la antigua Roma. Al igual que Augusto, 3 siglos atrás, había reorganizado y embellecido Roma, Constantino se proponía crear una ciudad magnífica y monumental. Es significativo que a su nueva fundación le diera el nombre de Nea Roma. Para continuar el símil, fue construida sobre 7 colinas a imagen de Roma, y dividida en 14 regiones, 12 de las cuales se encontraban dentro de las murallas. El desarrollo urbano de Constantinopla se produjo con gran rapidez. La nueva ciudad de Constantino se extendía hasta 4 kilómetros más allá de las murallas de Bizancio del siglo III, cuatriplicando la superficie de la antigua Bizancio. En la primavera del año 330, Constantino consideró que podía inaugurar oficialmente la nueva capital. La ciudad contaba entonces con 30.000 habitantes. Aún era mucho más modesta que la antigua capital, pero estaba llamada a crecer, en tanto que iba a ser el centro de gravedad del poder político y residencia imperial de los siguientes siglos. De la ciudad de Constantino, inaugurada en el año 330, casi nada queda ahora, pero podemos formarnos una idea aproximada de su aspecto. Aquí tenemos una ilustración de lo que fue Constantinopla antes. El hipódromo se convirtió en el centro del casco histórico y articulaba una superficie que se extendía a lo largo de casi 500 metros por 130 de ancho. La ciudad fue reconstruida imitando a Roma, por lo que eran necesarios foros o ágoras, un capitolio donde dar culto al emperador y a la triada y un senado. Junto al hipódromo construyó Constantino su palacio. Progresivamente ampliado y modificado, habría de convertirse en residencia imperial hasta el siglo XI. Con el nombre de Gran Palacio o Palacio Sagrado, una ciudad dentro de otra ciudad. Este plano es la representación gráfica de los edificios en el centro de Constantinopla.
Para proteger a los habitantes contra la amenaza de los ataques bárbaros, Teodosio II mandó construir un circuito más amplio de murallas, que quedó terminado en 413. Esta vez, el espacio incluido resultó ser suficientemente amplio. No surgió la necesidad de hacerlo más grande. Por último, tenemos una ilustración de la vista del Estambul actual, que fue la antigua Constantinopla. Conclusión. La Roma imperial dejó muchos legados a nivel urbanístico. Uno de los más importantes fue el plano endamero, que implica una ciudad con manzanas cuadradas y una red ortogonal de calles paralelas y perpendiculares. Esas características fueron demostradas en las ciudades de Ostia, Aosta, Pompeya, Constantinopla, entre otras más. Otro legado importante fueron la realización de calles entre ciudades del imperio, lo que facilitó la comunicación y la comercialización entre ellas. Roma dejó una fuerte marca urbanística en España y Gran Bretaña, ya que después de ser conquistadas, estas empezaron a evolucionar a nivel urbanístico, siendo así Roma el pionero en la evolución urbanística.